8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, tiempo para saludar a Sibel Martínez, activista de derechos humanos y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Sibel, buenos días, gracias por acompañarnos este lunes 8 de marzo, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted escuchó en la introducción cifras que nos debería mantener en alerta permanente en lo que va del año. En estos 2 meses y una semana aproximadamente hay 23 mujeres que han fallecido víctima de violencia de género, femicidios a todas luces, un problema que se va incrementando, que no se encuentra solución y que es mirado de lejos, porque pese a que hay política pública no se la implementa y no es suficiente para enfrentar esta nueva pandemia que vemos en el país. ¿Cómo le encuentra al Ecuador el 8 de marzo de 2021? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia y Alexis, muchísimas gracias por el espacio, la invitación. Yo creo que el análisis tiene que partir además de que hace un año estábamos marchando y 4 días más tarde tuvimos que confinarnos. Y en este río de incertidumbres que ha corrido desde que nos confinamos a la fecha, han habido algunos temas que van en desmedro de nuestros derechos. De hecho, hemos sufrido una regresión en un año de una década, ¿no? En temas de derechos y referentes a mujeres y niñas. Pero claro, al hablar de violencia, la situación empeora. Y yo tengo datos que, obviamente, con las compañeras que monitorean los femicidios aquí en el país y que hacen un gran trabajo, en efecto son 23 casos ahora, pero revisaba justamente el sistema automático de trámites judiciales para la entrevista y veía que se calificaron un promedio de diario de 9 violaciones en el 2020, ¿no? 7 abusos sexuales diarios, 4 casos diarios de violencia física, 9 de violencia psicológica, y un dato que nos llama muchísimo la atención y que quizá difiere de lo que hemos venido trabajando y tratando, es que se han calificado 282 femicidios en lo que va del 2020, o sea, cada 37 horas una mujer muere en el país. De ser esto cierto, y como les digo, es tomado del sistema automático de trámites judiciales. Siendo así, tenemos un panorama desolador que ya era desolador antes de la pandemia, ¿no? Porque nosotros venimos de situaciones de menoscabo y de inseguridad anteriores, y que con la pandemia se han exacerbado, y se vuelven en un costo inafrontable para nosotras las mujeres. Nada dice el SACE respecto a violaciones incestuosas, aunque hoy han salido a la luz algunos casos que dan viva cuenta, además, que tenemos que hablar, ¿no?, de los sistemas familiares y sociales de esta sociedad, donde lastimosamente parecería ser que están arraigados flagelos tan graves como el incesto, ¿no?, que llega a ser un secreto a voces y que además hace de comunidades incestuosas, ¿no? Entonces, en donde el trabajo ya no solamente tiene que ver con el conformarnos en sancionar al agresor con la pena máxima, sino en cambiar una cultura social en materia de violencia, que es algo que tampoco se hace. En prevenir la violencia, porque nada sacamos atendiendo. Y donde además hay una realidad invisibilizada y muy grave, y es que al día, víctimas de violencia, de incesto, la gran mayoría, 13 niñas dan a luz, ¿no? Menores de 14 años, a quienes además se les ha negado la mínima decencia humana de poder decidir entre si continúan con estos embarazos y estas maternidades forzadas o no. Y entonces hablamos de una sociedad que lastimosamente forza el sufrimiento a niñas y mujeres en sus tránsitos más violentos y desgarrados. A propósito de este caso, doctora Sibel Martínez, ¿cómo le va? Como siempre, un gusto poder saludar con usted y conversar sobre estos temas que nos preocupan, ¿no? Y que con los que compartimos, obviamente, digamos, la visión, la preocupación y las inquietudes. Hace algunos días atrás, varios medios de comunicación se hicieron eco de una noticia que creo que escandalizó o debió al menos haber escandalizado a toda nuestra sociedad, y ocurrió aquí en nuestra provincia, en Pichincha, ¿no? En Puerto Quito, 7 niñas eran violadas por sus padres, por sus hermanos y hasta por vecinos. A propósito de esto que usted señalaba y que, digamos, nos parece una aberración total, ¿no?, lo del incesto. ¿Cómo la sociedad tiene que empezar a trabajar para curarse de estos problemas, doctora?
Bueno, hay que disminuir los factores de riesgo y aumentar los de protección, y eso tiene que ver, bueno, digamos, factores individuales, comunitarios y sociales, pero si es que hablamos de factores sociales, tenemos que, por ejemplo, trabajar mucho en sensibilización, en protección, tenemos que contar con presupuesto adecuado, con información adecuada. No es posible que no tengamos un dato de violación incestuosa en el país. Es decir, puede ser un delito penal nuevo, comenzó creo que a regir desde junio o julio del otro año, sin embargo debemos tener datos, y algo que lastimosamente siempre estamos patinando es en esto, ¿no? En la obtención de datos. Al hablar de disminuir estos factores de riesgo social, hablamos también de que no existe impunidad, hablamos de que las fuerzas del orden no estén metidos en situaciones complicadas como explotación sexual, trata, redes de pornografía y pederastía. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención en el caso que usted comenta, Alexis, es que si bien se tratan de casos aislados, y así ha sido enfático en decir la Fiscalía, no es menos cierto que en una comunidad incestuosa todo puede pasar, como de hecho ha pasado, ¿no es cierto? El momento en que una niña es vendida por parte de su padrastro a un vecino, estamos hablando de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual, no solamente de incesto. Y si no, digamos, en general, como sociedad, como Estado, como gobierno, no se hace el trabajo adecuado, es decir, no nos conformamos únicamente con esto, con decir, les pusimos a las niñas en buen recaudo y es un tema de incesto y ya, y no indagamos un poquito más, quizá nos quedemos cortos. Y digo esto con total claridad porque nos pasó en Ampetra. En Ampetra, en algún momento, al fiscal Vaca Mancheno, yo le pregunté en la comisión Ampetra si él descartaba la posibilidad de que existan redes de pornografía y pederastía al interior de las escuelas y colegios, y él dijo que no lo descartaba. Sin embargo, no se investigó. Y esa quizá es una de las razones por las cuales seguimos patinando en temas y flagelos tan graves en este país, porque no hacemos una investigación debida y porque nos quedamos quizá a medias. Entonces hay que investigar debidamente y efectivamente yo creo que todos debemos aunar esfuerzos para evitar que esto se repita. Es que nada sacamos atendiendo. La violencia sexual, el abuso sexual es una muerte anunciada, dada, así lo dicen sobrevivientes del abuso, sentados de brazos viendo cómo nuestras niñas le hacen frente al incesto, y tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo la impunidad campea o cómo nos quedamos cortos en temas de prevención. Es decir, es una visión holística, integral, que no está siendo manejada aquí en el país y que cobra día a día muertes violentas de mujeres, de niñas también. Por ejemplo, un dato de muertes violentas de niños, niñas y adolescentes no los tenemos. Yo llevo un registro como rescate escolar y le puedo decir con claridad que hay 37 niños de este registro, sabiendo que existe un subregistro, porque no hay un dato oficial, que han muerto en manos de las personas que les deben cuidado y protección. Hablo de niñas, niños y adolescentes. Doctora Martínez, ¿qué está pasando con el sistema de protección? Porque tomando en cuenta solo esta pequeñísima muestra que nos debería alarmar a todos, porque son 23 vidas las que se han perdido en 2 meses y 1 semana. En la gran mayoría de estos 23 casos, ellos habían reportado sus problemas de violencia de género a las entidades competentes. 2 de ellas tenían incluso boletas estas de protección, pero nada de esto ha sido suficiente y terminaron con la vida de estas personas. ¿Qué está pasando con este sistema de protección que aparentemente por esto podemos decir que no está funcionando, o al menos no funciona de la manera eficiente que debería ser? A ver, la falta de articulación interinstitucional es algo que debería, digamos, repensarse. Algo que también debe repensarse es que no estamos trabajando igual, no vamos a gobernar igual, no vamos a educar igual, digamos, con esta pandemia, ¿no es cierto?, tras la crisis del coronavirus. Y frente a esa situación hay que reevaluar las rutas de atención y prevención, algo que no se ha hecho hasta ahora. Políticas públicas con enfoque de género, con enfoque humanitario. A la hora de tomar decisiones respecto, por ejemplo, a la pandemia, las decisiones fueron ciegas de género. Acortar la brecha también existente, ¿no?
tanto laboral como digital, en temas de trabajo, por ejemplo, en las mujeres, que hace que nos subordinemos y que sigamos en casa por un tema de violencia económica, ¿no es cierto?, patrimonial. Los operadores de justicia tienen que ser capacitados, tienen que tener enfoque, especialidad, especificidad. Hay que declarar servicios de atención como esenciales, algo que tampoco se ha hecho. Y como les decía, esta información, la información oficial, sistematizada y fiable es primordial y no la tenemos. Le digo con claridad, durante estos días, muchos, digamos, colegas de ustedes me han pedido datos para poder, ¿no es cierto?, contextualizar esta situación, y no los tenemos. Y el momento en que se solicita datos a fiscalía, ¿no es cierto?, se solicita judicatura, siempre hay un impedimento que va en desmedro de qué. Yo digo, lo que no se mide, no se mejora. Y lo que no se mejora, efectivamente, sigue un círculo vicioso que es en el que nos encontramos, que ha impedido que la violencia de género pueda ser, digamos, al menos, no sé si manejada, si disminuida sea la palabra, pero al menos deberíamos ya comenzar a prevenir, ¿no?, este tema, y no ha pasado, y no ha sucedido, más bien sigue incrementándose sin ninguna respuesta. Entonces hay que hacer un trabajo técnico. Esto no es un trabajo de voluntad política únicamente, es un trabajo técnico. El reducir factores de riesgo, ¿no?, individual, comunitario, social, es un tema técnico, no es algo que simplemente pasa por un asunto de buena voluntad. Entonces hay que rodearse de los mejores para poder trabajar y efectivamente además tener la claridad de que esto cuesta, pero es una inversión, no es un gasto. Y eso también es algo que debería estar en el imaginario de todos, incluso de quienes quieren gobernarnos ahora. Pero debería ser, digamos, como parte de su agenda, ¿no, doctora? Porque, digamos, si no tienen eso dentro de su agenda, de su portafolio, de los temas más importantes a tratar, vamos a seguir en la lógica en la que hemos venido ahora, que, digamos, únicamente hemos visto pura retórica, digamos, que hemos aprobado la ley en noviembre del 2017 y de tales, pero no hemos destinado un solo centavo ni recursos para aplicar o implementar políticas públicas que vayan en defensa de las mujeres. Entonces, sí hay que ir como que un poquito más allá, ¿no? O sea, se necesita una participación permanente del Estado, y cuando hablo del Estado, hablo desde el presidente de la República hasta el último presidente de junta parroquial del Ecuador. O sea, el Estado en su conjunto debería estar siendo partícipe en este momento de la toma de decisiones y de la aplicación de políticas públicas que vayan en defensa de los derechos de las mujeres. Por supuesto que es así, y además esto no es algo que, no es un suceso, es un proceso sostenido en el tiempo, y no es que con 2 o 3 reuniones el enfoque va a cambiar. Esto merece un estudio, ¿no es cierto? Entonces a mí sí me llama muchísimo la atención cuando, por ejemplo, se les pregunta a los candidatos respecto a estos temas, claramente el tema del aborto, por ejemplo, y salen con respuestas como: voy a hacer una consulta popular en temas de derechos. Y es ahí cuando uno dice, a ver, ni siquiera es el enfoque, ¿no es cierto? O sea, es ciego de género, no hay enfoque, y se están anteponiendo principios, prejuicios, dogmas de fe por encima de nuestros derechos. Y ahí es cuando hay, digamos, reticencias frente a estos temas. No es lo que queramos oír, y ese es otro tema, y no es tampoco para capitalizar votos lo que hoy por hoy quisiéramos oír. Es para cambiar una realidad cruenta de una sociedad en donde la violencia está tan arraigada y tan naturalizada que nos hemos vuelto incapaces de apiadarnos del dolor ajeno, nos hemos deshumanizado, y en donde las mujeres y las niñas llevamos la peor parte. Entonces, es un tema de cambiar, de lograr transformaciones duraderas que nos permitan avanzar como país. Y frente a esa situación, que suena bastante bonito, tenemos que tener resultados tangibles, no solamente buenas voluntades, ¿no? Yo creo que ahorita se puede decir lo que sea. De hecho, escuchaba ayer con beneplácito que el candidato Arauz se posicionaba con claridad respecto al aborto. Sí, pero no es solamente el aborto, y eso también hay que analizarlo, ¿no? No es únicamente el decir vamos a despenalizar el aborto por violación, porque, ¿no es cierto?, hay que hacerlo frente a este
tremendo sufrimiento de las mujeres y niñas violadas, sino que de la mano de eso tenemos que tener políticas de educación sexual, ¿no? Políticas en donde se imparta educación sexual científica a los colegios. Y de la mano de eso también debemos garantizar que las mujeres tengan anticoncepción de emergencia de primera línea. Todo esto en temas científicos, no basados en dogmas o creencias. Y entonces son temas holísticos, con una visión sistémica. Si no manejamos las cosas así, seguiremos teniendo y dando vueltas en círculos. Por eso, muy importante que hoy se piense, por ejemplo, en elevar en rango de ministerio al Consejo de Igualdad de Género, para que estas políticas, ¿no es cierto?, tengan un ente rector y lo mismo en el caso de niñez y adolescencia. Hace años que no hay un consejo de la niñez y la adolescencia, por lo tanto las políticas públicas, todos disparan para todo lado, ¿no es cierto?, no hay institucionalidad. Y esa es una de las razones por las cuales vemos que efectivamente no decanta la ley de violencia contra la mujer en territorio, no hacen suya a las mujeres en territorio esta ley. Pero además la disminución que usted muy bien comenta, Alexis, de los presupuestos, ¿no? $876,862 para justamente hacer que la ley decante en territorio, la ley de violencia contra la mujer, es insuficiente. Como también es complicado ver cómo se ha disminuido, por ejemplo, el presupuesto en judicatura. De 7 millones pasó a $2 millones. ¿Cómo podemos capacitar a operadores de justicia y hacer lo que debe con ese valor incipiente, ¿no?, con este presupuesto incipiente? Entonces hay algunas cosas que hacer y mejorar durante el nuevo periodo, y ojalá sea no solamente con voluntad política, sino también técnica. Doctora Martínez, usted se reunió hace unos días con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que es una de las pocas autoridades que está tomando el tema de enfrentar la violencia de género desde distintas aristas. ¿Cómo mira usted el enfoque que se está dando a estos programas, como por ejemplo Warmi Pichincha por un lado, y por otro, usted mencionó hace unos instantes que en un año hemos retrocedido una década en cuanto a derechos de las mujeres? ¿Cómo recuperar todo este territorio perdido, todos estos derechos que se han visto opacados, si no olvidados durante este año por varios aspectos, entre ellos la propia pandemia? Sí, yo me reuní con la prefecta en una reunión con algunas otras, digamos, organizaciones de sociedad civil, y yo desde mi posición de vicepresidenta como Consejo de Protección de Derechos, justamente para hacer lo que se debe, es decir, una articulación interinstitucional en donde efectivamente los casos que nosotros podamos recibir como consejos de protección de derechos puedan ser derivados a las Warmi que hay aquí, ¿no? Entiendo que la prefecta debe hablar con más solvencia de este tema, pero lo que yo sí les puedo decir es que es un proyecto muy interesante que tiene que ver con la protección de derechos de las mujeres, en donde mujeres, niños y personas de la diversidad sexual, sexogenérica, perdón, y en donde además se da patrocinio, apoyo psicológico, y también se hace un trabajo social. Eso es algo importante porque se está viendo el problema en su integralidad. Y ese es un buen ejemplo de lo que se debería hacer aquí. Hay una línea 166 también, que yo le decía a la prefecta, que me parece muy buena. ¿Por qué razón? Porque uno de lo que hemos visto durante la pandemia es que, por ejemplo, los niños, que no sabemos cuántos niños marcan a pedir ayuda o a pedir ayuda por sus madres, digamos. Una vez un niño me decía, listo, ya llamo al 1-800 delito. ¿Y cómo marco delito? Hasta que pueda descifrar eso, no pide ayuda. Claro. Esta línea es como bastante buena, digamos, 166, uno se acuerda, muy amigable, y eso puede ayudar a salvar vidas. Entonces, en ese trabajo integral que nos presentó la prefecta, yo le dije con claridad y lo vuelvo a repetir, cuenta con todo nuestro apoyo, porque las cosas buenas hay que apoyar, y hay que además incentivar y esperar que, en efecto, la sociedad haga suya. Y ojalá que las mujeres que están escuchando hoy puedan saber que la prefectura tiene estos centros de protección de derechos con este trabajo integral, en donde el patrocinio es importantísimo, ¿no? Hay muchos lugares que dan asesoría legal, pero el patrocinio es otra cosa, es decir, la posibilidad de seguir un proceso legal, ¿no? Gratuito,
que es algo que también las mujeres a ratos no denuncian por justamente eso, ¿no? Dicen, bueno, no tengo para pagar un abogado y en este caso el patrocinio es gratuito. Entonces, muy importante, yo veo con muy buenos ojos. Con relación a su pregunta de cómo cambiar una década en que hemos perdido derechos, yo considero que hay muchas cosas que hacer. Vuelvo a repetir, no solamente pasa por un asunto de voluntad, digamos, política, sino también de una voluntad o de temas técnicos. Pero hay que aunar esfuerzos para buscar este cambio y urgen políticas y públicas y acciones afirmativas con perspectiva de género. ¿Para qué? Para lograr que nuestra vida digna, nuestro derecho a desenvolvernos en ambientes sanos, seguros, libres de violencia, y que la posibilidad de integrarnos económica y participativamente, ¿no?, de manera activa en el país, deje de ser un ejercicio de indiferencia y de negación. Y para eso, como le digo, es un trabajo bastante importante, holístico, que no veremos inmediatamente cambios, pero que si lo sostenemos en el tiempo será para mejor, para la mitad de la población, que somos las mujeres, pero en general para toda la sociedad. Antes de dialogar con usted, doctora Cybel, estábamos conversando con la prefecta de Pichincha, hablando sobre la apertura del nuevo centro WARMI que tienen prevista para hoy en la parroquia de Conocoto. A propósito, alguien también nos estaba preguntando a través de las redes sociales que dónde está ubicada. Este centro WARMI en Conocoto está ubicado en las calles Benalcázar y García Moreno, esto es en los bajos del GAD parroquial de Conocoto. Y la prefecta de Pichincha hizo un llamado a los niños, y ahora vea usted, me entero que ha sido sugerencia suya, para que haya un uso también más prolijo, ¿no?, de la línea 166, para que y asumiendo también lo doloroso que es decirles a los niños, ojo, si le están agrediendo, le están violentando a tu madre, usa el teléfono y llama a la línea 166. Pero qué importante es también que ellos entren en esta dinámica, que entiendan también la realidad desde pequeños, de que sepan lo que está mal y que puedan denunciarlo. Es súper importante eso entonces, doctora Cybel Martínez. Sí, qué bueno que la prefecta, digamos, el día que conversamos, yo hice un acento en algo que me parece muy importante y lo vuelvo a decir. Las autoridades deben hablar con los niños. Los niños son parte de esta sociedad y frente a esa situación tienen toda el derecho de informarse y también tienen todo el derecho de hablar con las autoridades y decirles lo que sienten para buscar soluciones en conjunto. Y si eso es algo que la prefecta ha tomado en cuenta, me parece muy bueno, felicito. Y es así, y ojalá que el ejemplo decante en otras autoridades, porque los niños no son invisibles, los niños son sujetos de derechos y también deben ser escuchados. Ahora, la importancia que, digamos, este tipo de proyectos que salen desde lo público, doctora, cuenten también con el respaldo de organizaciones que no están o no forman parte del Estado y también de la empresa privada. ¿Qué tan importante es que las empresas privadas entren en esa lógica, ¿no? Lógica de, por ejemplo, establecer, no sé, protocolos o, digamos, normas internas para la convivencia, para evitar, por ejemplo, el acoso laboral, que es, o la violencia de tipo laboral, que también es algo muy común y que en Pichincha es una de las provincias que tiene las cifras más altas. Entonces, ¿qué tan importante es que los sectores privados también se involucren en este tipo de políticas? A ver, el trabajo simbiótico, además, entre lo público y lo privado es supremamente importante y más si queremos salir de manera sostenida de esta pandemia. En temas ya de violencia es supremamente importante que para que podamos hacer la diferencia, tanto el sector público como el privado pueda tener este enfoque o esta perspectiva de género. Como de hecho la prefecta nos comentaba respecto a todo un protocolo en contra del acoso sexual en su prefectura. Y eso hace la diferencia, ¿sí? Y este mismo protocolo debería ser replicado en todo lugar. De hecho, bueno, el Ministerio de Trabajo ha dictado un protocolo a este respecto.
Lo interesante es que cada una de las entidades, las empresas, hagan propio este tema. Y por supuesto también, lo importante es que en este trabajo de responsabilidad social se apoyen proyectos importantes, ¿no? Como lo es, por ejemplo, Guarmi, ¿no? Guarmi Pichincha, que es un proyecto muy interesante y que sostenido en el tiempo y replicado en otras parroquias podría hacer la diferencia. Y me refiero a la diferencia en el momento en que las mujeres pensamos 2 veces en salir de la casa porque decimos, ¿a dónde vamos? Los guaguas van a dejar de estudiar, ¿quién me va a dar de comer? ¿No es cierto? Y entonces nos mantenemos en un lugar inseguro y no sano por el miedo a. Y cuando se les da estas otras opciones, en donde las mujeres que están siendo violentadas, lo último que desean es efectivamente enfrentar esta situación sin medios, sin posibilidades, darles esta posibilidad es un respiro, es un alivio y es garantizar que puedan retomar sus vidas. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que trabajar de manera simbiótica, mancomunada entre lo público y lo privado. Doctora Martínez, para finalizar, porque sabemos que tiene otro compromiso, yo le pediría una respuesta rápidamente a la siguiente interrogante, y es ¿en qué medida la eventual creación de un Ministerio de la Mujer puede ayudar a que esta política pública que existe simplemente se respete y se cumpla? Bueno, no sé si como ministerio, pero sí elevando ese rango, ¿no?, al Consejo, como les decía, de Igualdad. No, en toda medida, porque en efecto algo que hemos podido darnos cuenta a lo largo de este periplo revictimizante que hemos vivido antes de la pandemia y ahora con la pandemia es que necesitamos un ente rector. La especialidad, la especificidad es muy importante. Este enfoque de intergeneracionalidad que en algún momento se manejó ha dejado y ha demostrado con claridad de que se necesita especialidad en ciertos temas. El tema de género es necesario, se necesita especialidad y un ente rector que marque la política, a efectos de no estar disparando a todos lados y que, ¿no es cierto?, tengamos medidas parches, sino que todo sea integral, holístico. Entonces se ha comprobado, sí, que en efecto es necesario. Claro, se necesita de voluntad y de conocimiento y ojalá esto sí decante en esos planes de gobierno de los candidatos. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. No le quitamos más tiempo, sabemos que tiene otro compromiso. La doctora Sibel Martínez, activista en derechos humanos y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, nos acompañó en esta entrevista. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Muy amable, doctora. Muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos. Avanzamos nosotros de nuestro noticiero, ¿no? Así es, tenemos más información. A continuación hablaremos con una médica, con la doctora Carolina Guarnizo. Ella es jefe de medicina interna del Hospital Quito Sur, así es que no se vayan, y enseguida regresamos para hablar de la labor de las mujeres en el manejo de esta crisis sanitaria de la pandemia. Muy bien.